Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en el mundo del entretenimiento turco. Y hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y, digámoslo así, más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con esto. Pero es que, chicos, la verdad es que esta historia tiene más giros que una novela turca de las buenas. Y es que aunque haya pasado ya un tiempo desde que su romance llegó a su fin, los ecos de esa relación siguen resonando en los medios y en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a analizar a fondo por qué Demet, a pesar del tiempo y de sus nuevos proyectos, nunca, jamás, podrá olvidar a Can Yaman. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido sobre el mundo del entretenimiento turco casi a diario, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a hablar de Demet y Can. Recordemos un poco la historia. Todo comenzó en el set de grabación de la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Can y Demet interpretaban a Kandibit y Sanemayn, dos personajes que se enamoraban perdidamente en un ambiente de ensueño, lleno de paisajes espectaculares y situaciones cómicas y románticas. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, con semejante éxito y con esa química tan evidente, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos lo negaron rotundamente, diciendo que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, las imágenes hablaban por sí solas. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Los paparazzi se frotaban las manos, las revistas del corazón llenaban sus portadas con fotos robadas y los fans enloquecían en las redes sociales, analizando cada detalle, cada interacción, cada mirada cómplice. Era la tormenta perfecta. Finalmente confirmaron su relación. La noticia fue recibida con una enorme alegría por parte de los fans. Era como si el sueño de ver a Can y Sanem juntos se hiciera realidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus apariciones públicas eran todo un acontecimiento, y sus fotos en las redes sociales acumulaban miles de likes y comentarios. Los fans crearon hashtags, clubes de fans internacionales y hasta organizaron encuentros para celebrar su amor. Era una verdadera Candem manía. Pero como suele pasar en muchas historias de amor, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que no tenían tiempo para estar juntos. También se hablaba de celos y de la presión mediática. Las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información a la prensa, alimentando los rumores y creando un ambiente de incertidumbre. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Can y Demet anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja. Fue un golpe duro para todos los que creían en su amor. Los foros de fans se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos se negaban a creerlo, argumentando que era una estrategia de marketing o un malentendido. Pero la realidad era innegable. Can y Demet ya no estaban juntos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué creo que Demet nunca podrá olvidar a Can? Pues bien, hay varias razones. Y vamos a profundizar en cada una de ellas para entender mejor la complejidad de esta relación. En primer lugar, por el impacto que tuvo Erkenci en sus carreras. La serie les dio una visibilidad enorme y los convirtió en estrellas internacionales. Can y Demet siempre estarán asociados a esos personajes y a esa historia de amor que conquistó al mundo. Fue un punto de inflexión en sus vidas profesionales. Antes de Erkenci, Demet era una actriz conocida en Turquía,
pero no tenía la fama global que alcanzó después. Lo mismo ocurrió con Khan, que ya había trabajado en varias series, pero ninguna le había dado la proyección internacional que le dio Erkénzicus. La serie abrió puertas a ambos, permitiéndoles trabajar en proyectos en otros países y expandir sus carreras a nivel mundial. Es innegable que Erkénzicus fue el trampolín que los catapultó al estrellato. En segundo lugar, por la intensidad del romance que vivieron. Aunque haya terminado, es innegable que hubo una gran pasión entre ellos. Compartieron momentos muy especiales, tanto en el set de grabación como fuera de él. Esas experiencias, por muy dolorosas que hayan sido al final, siempre quedarán grabadas en su memoria. El set de grabación de Erkénzicus fue testigo de su romance. Las largas jornadas de trabajo, las risas, las bromas, las miradas cómplices, todo contribuyó a crear un ambiente de intimidad que favoreció el surgimiento del amor. Además, ambos actores viajaron juntos a diferentes países para promocionar la serie, lo que les permitió conocerse mejor y fortalecer su relación. Esos viajes, esas experiencias compartidas, son recuerdos que quedarán grabados en su memoria para siempre. En tercer lugar, por la presión mediática que sufrieron. Su relación fue constantemente analizada y juzgada por los medios y por el público. Estuvieron en el ojo del huracán durante mucho tiempo y eso, sin duda, dejó una huella en ambos. No es fácil vivir una relación bajo el escrutinio público. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada declaración era interpretada de 1000 maneras diferentes, cada rumor era amplificado por la prensa. La presión era constante y agotadora. Además, los fans también ejercían presión, exigiendo constantemente fotos, vídeos y declaraciones sobre su relación. Era una presión asfixiante que, sin duda, contribuyó al desgaste de la relación. En cuarto lugar, y esto es muy importante porque su historia, independientemente de cómo terminó, se convirtió en un símbolo para muchos fans. Representaron el amor idealizado, el cuento de hadas moderno. Aunque su relación no haya funcionado, siempre serán recordados como Khan y Sanem, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Y ese legado, esa imagen, es algo que los acompañará para siempre. Khan y Sanem se convirtieron en un modelo a seguir para muchos fans, que veían en ellos la representación del amor ideal. Su historia inspiró a muchas personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Aunque su relación haya terminado, el legado de Khan y Sanem sigue vivo en el corazón de muchos fans. Además, más allá de los motivos obvios, creo que hay algo más profundo en todo esto. Creo que Demet, como cualquier persona que ha amado intensamente, guarda un cariño especial por Khan. Quizás haya dolor, quizás haya decepción, pero también hay recuerdos bonitos, momentos de felicidad y una conexión que, aunque rota, sigue existiendo de alguna manera. El primer amor, o un amor tan intenso como el que vivieron ellos, nunca se olvida por completo. Siempre queda una parte de nosotros unida a esa persona. Esa conexión, esa chispa, esa química que existió entre ellos es algo que no se puede borrar fácilmente. Aunque hayan seguido caminos separados, siempre habrá un vínculo invisible que los unirá. Y es que, seamos honestos, la vida de Demet ha cambiado mucho desde entonces. Ha seguido trabajando duro, ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. También ha encontrado el amor de nuevo y se ha casado. Pero a pesar de todo esto, creo que Khan siempre ocupará un lugar especial en su corazón. No necesariamente como un amor romántico, sino como una parte importante de su historia, un capítulo que la marcó para siempre. Khan fue una persona importante en la vida de Demet, alguien que la ayudó a crecer como persona y como actriz. Esa huella, esa marca, es algo que no se puede borrar fácilmente. De hecho, en varias entrevistas, Demet ha hablado con respeto y cariño sobre Khan, reconociendo el impacto que tuvo en su vida y en su carrera. Aunque no profundiza en los detalles de su relación, siempre se muestra agradecida por lo que vivieron juntos. Y eso, creo, es una señal de madurez y de que, a pesar de todo, ha logrado superar el dolor y quedarse con lo positivo de la experiencia. Demet ha demostrado ser una persona inteligente y madura, capaz de reconocer el valor de las experiencias pasadas y de aprender de ellas. Su actitud positiva y su capacidad para seguir adelante son admirables. En el caso de Khan, también ha seguido adelante con su vida. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado en proyectos internacionales y también ha encontrado el amor de nuevo. Pero al igual que Demet, creo que nunca olvidará lo que vivió con ella. Fue una etapa muy importante de su vida,
un periodo de gran crecimiento personal y profesional. Khan ha demostrado ser un actor talentoso y ambicioso, dispuesto a asumir nuevos retos y a explorar diferentes caminos. Su éxito profesional es una prueba de su dedicación y su esfuerzo. Y aunque hayan tomado caminos separados, creo que siempre habrá un vínculo entre ellos. Un vínculo que va más allá del amor romántico, un vínculo basado en la experiencia compartida, en el éxito que vivieron juntos y en la huella que dejaron en el mundo del entretenimiento. Ese vínculo, esa conexión, es algo que los unirá para siempre aunque no estén juntos. Así que en resumen creo que Demet nunca olvidará a Khan por varias razones, por el impacto de Erkencikus en sus carreras, por la intensidad del romance que vivieron, por la presión mediática que sufrieron, porque su historia se convirtió en un símbolo para muchos fans y sobre todo, porque el amor, aunque roto, siempre deja una huella imborrable en el corazón. Es una historia de amor, éxito, presión y finalmente separación. Pero es una historia que sin duda, seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, es una historia compleja, llena de matices y de emociones encontradas. Pero al final es una historia que nos recuerda que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Y que las personas que amamos, incluso cuando ya no están en nuestras vidas, siempre dejan una huella en nuestro corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y como siempre me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que Demet realmente nunca olvidará a Khan? ¿O creen que es posible superar por completo un amor tan intenso? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, ¿qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Queremos seguir creciendo y compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento turco con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden dejar su like y su comentario. Los quiero.